Muy buenas tardes, mi nombre es Leni Sánchez Justo, trabajo en la subunidad de investigación. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, en realidad son dos temas, que es el marco teórico y las variables de investigación. El marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Como lo podemos apreciar, el marco teórico es una composición de análisis de teorías, de grupos de teorías que sirven como fundamento para explicar el antecedente e interpretar los resultados de la investigación. Cuando uno inicia con el desarrollo de una temática de investigación, lo primero que tiene que hacer es buscar la teoría para fundamentar este trabajo de investigación. Es por eso que el marco teórico también es considerado el corazón del trabajo de la investigación, pues porque sobre él nosotros vamos a analizar los resultados que vamos a obtener a futuro. Entonces, además, esta base teórica presenta una estructura donde se va a diseñar el estudio, ¿no? Sin una buena base teórica, todo instrumento diseñado o selección o carece de validez, ¿no? Entonces, es por eso es muy importante considerar que la revisión en la elaboración del marco teórico. Entonces, como este gráfico lo muestra, ¿no? Cuando uno inicia con una idea de investigación, entonces lo que tiene que hacer es buscar el marco teórico. ¿Para qué? Para fundamentar esa idea de investigación. Como anteriormente lo mencioné, el marco teórico es el corazón del proyecto de investigación. Con el marco teórico nosotros vamos a poder plantear o diseñar el planteamiento del problema y a su vez vamos a desarrollar la justificación de esta problemática y por ende nosotros vamos a obtener las variables y las hipótesis. Y posteriormente nosotros vamos a poder redactar, elaborar nuestro proyecto de investigación. Cuando uno inicia con el desarrollo de un proyecto de investigación, se hace un poco pesado revisar la bibliografía, poder transcribir esta información en un documento. Entonces, ahora en la actualidad ya existen varias herramientas, como es el Turnitin, que nos limita de repente a las personas que no tienen esa costumbre, esa práctica de poder parafrasear el contenido. Entonces lo que hacen muchas veces es copiar y obviamente con esta herramienta llamada Turnitin lo que hace, nos identifica, ¿no?, ese plagio que entre comillas se podría decir. Entonces es importante también a nosotros al buscar la bibliografía, al armar nuestro proyecto de investigación, considerar siempre, tener en cuenta, ¿no?, el parafraseo de toda esta información. Entonces, ¿cuáles son las funciones del marco teórico? El marco teórico nos va a orientar en el estudio, nos va a dirigir en relación a nuestra idea de investigación. Entonces, el marco teórico siempre va a ir en función a la idea de investigación. Nosotros, bueno, actualmente, me imagino todos los presentes ya tienen plasmado una idea de investigación para la cual ustedes ya van a desarrollar su proyecto de investigación. Veo también que tenemos en la sala participantes de diferentes áreas, de diferentes profesiones, ¿no?, y áreas de nuestra institución. Tenemos ingenieros, enfermeras, médicos, biólogos, técnicos, etc. Entonces, en función a su área, a su especialización, uno se enfoca a desarrollar proyectos de investigación. Son proyectos mucho más dirigidos, más sólidos, que es muy diferente a plantear un proyecto de tesis, ¿no? Generalmente un proyecto de tesis, lo que se hace es plantear, lo que hace el alumno es de repente dirigir su temática de investigación. El alumno lo que hace es orientarse a qué línea de investigación se va a dirigir. Y es por eso que el marco teórico que es diferente para los proyectos de tesis y es diferente a los proyectos institucionales que nosotros vamos desarrollando ya en los institutos de investigación, ¿no? Entonces, eso también recordarles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Como les dije, nos orienta el estudio, previene los errores. Entonces, nosotros, al revisar bibliografía, hay muchos autores
que publican de repente los resultados buenos o malos, nosotros ya consideramos esos resultados y en base a ello nosotros prevenimos esos errores para desarrollar la investigación. Nos amplia también, nos ayuda a ampliar el horizonte, ¿no? Nosotros tenemos de repente un enfoque mucho más dirigido, pero al revisar nosotros podemos ampliar de repente mucho más el panorama de nuestra investigación. También a nuevos estudios. En base a la bibliografía, nosotros, al momento de leer, siempre el investigador lo que hace es se encuentra con ideas o de repente con temáticas que él no lo había considerado en su investigación. Entonces, sí, por favor, ¿podrían de repente apagar el audio? La grabación, sí, para que la grabación esté limpia y todos puedan de repente revisar en casita, ¿no? Ya, bueno, les decía que la revisión, elaboración del marco teórico, la revisión bibliográfica es muy importante, porque cuando uno realiza revisión bibliográfica, se encuentra de repente con temáticas que uno de repente no lo había considerado, ¿no? Para su línea de investigación. Entonces, es por eso que el marco teórico dentro de sus funciones está también que inspira nuevos estudios de investigación, ayuda a establecer hipótesis. Uno parte con una hipótesis de repente con la posibilidad de solucionar o plantear ese proyecto de investigación y muchas veces divagamos en no centrar esa hipótesis. Y al revisar la bibliografía, ver proyectos de investigación en relación a la temática que nosotros estamos planteando, ya establecemos nuestra hipótesis. Incluso podemos adicionar hipótesis mucho más específicas en relación a nuestra temática de investigación. Entonces, vuelvo a recordarles, vuelvo a mencionarles que cada uno de ustedes, me imagino que ya tienen una temática de investigación. La primera clase que desarrolló el doctor Javier les dio el panorama completo en relación a la estructura del desarrollo del proyecto de investigación, y la segunda clase fue la revisión bibliográfica realizada por la licenciada Rosalinda. Entonces, ahí ustedes, me imagino que ya plasmaron, ya indagaron, revisaron, juzgaron la temática de su investigación revisando bibliografía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes del marco teórico? Las partes del marco teórico tienen tres importantes. Estas tres que siempre en cada exposición que realizo lo resalto, ¿no? Son los antecedentes de investigación, como lo menciona su mismo nombre, son antecedentes, son de proyectos de investigación con un resultado confiable, ¿no? Publicados en revistas indexadas de impacto. Las bases teóricas. Las bases teóricas generalmente uno lo saca cuando hablamos de un tema, por ejemplo, una enfermedad de Chagas puede ser, ¿no? ¿Qué es Chagas? Entonces nosotros lo que hacemos es buscar de repente en bibliografía, en los buscadores o en libros, buscar ese concepto Chagas. Entonces, en relación a esa enfermedad de Chagas, nosotros armamos este fundamento teórico, siempre parafraseando. Leo el texto y conforme lo leo también parafraseo. Entonces, siempre debe ir la cita bibliográfica, la fuente bibliográfica, para que su investigación o su proyecto de investigación sea fiable, confiable, y que otro investigador que de repente quiere tomar de referencia su proyecto de investigación tenga esa fiabilidad, esa confiabilidad de poder tomar los resultados. También hay dentro de las partes tenemos las definiciones de términos básicos. Términos básicos me refiero de repente a, esto usualmente se utiliza en las tesis, por ejemplo, genes. ¿Qué es un gen? Bueno, no sé, enfermedad, no sé, esos terminologías estables, ¿no? Que no siempre se va a necesitar considerar una cita bibliográfica. En relación a nuestra institución, de investigación, por favor, Sol, tal vez podrías apagar el audio. ¿Carlos?
escucha más lindo el llanto de tu bebé. Ya, bueno, entonces, como les mencionaba anteriormente, nuestra institución, como es catalogada como Instituto Nacional de San Borja, un instituto donde realiza proyectos de investigación, ya tenemos profesionales centrados a una línea, a una temática de investigación, y para ello la estructura de nuestro formato de proyecto de investigación va relacionado más a antecedentes de investigación, bases teóricas y definiciones de términos básicos. Eso se presenta más en proyectos de tesis. Ahora toquemos en los antecedentes de investigación. ¿Cómo debo? Primero, ¿qué es un antecedente de investigación? Como anteriormente les estaba comentando, un antecedente de investigación es un conjunto de referencias realizadas por otros investigadores en una temática de repente de nuestro interés, ¿no? ¿Cómo debe ir el orden al momento de plasmar nuestros antecedentes de investigación en nuestro proyecto de investigación? Siempre debemos de considerar los internacionales, seguidos por los nacionales. Si es que hubiera regionales y locales, también considerar. Y siempre considerar también que el orden debe ir de lo más actual a lo más ya un poco antiguo, ¿no? Entonces, algo que se recomienda también al momento de desarrollar los antecedentes de investigación es que no deben de tener una antigüedad mayor a 5 años, salvo que de repente sea un estudio donde quieran caracterizar o de repente encontrar una proteína candidata, por ejemplo, a una vacuna, y tengan que ir a la bibliografía madre, ahí sí no tienen la posibilidad de repente de coger de años mayores a 5 años. Entonces, es así como debe desarrollarse los antecedentes de investigación. Cuando uno realiza desarrollo los antecedentes de investigación, debe considerar estas preguntas. ¿Qué y cuánto se ha investigado sobre este tema? Como vuelvo a repetir, cada uno de ustedes tiene una idea plasmada, ya lo han pensado, entonces en función a ello, ustedes se hacen esta pregunta. ¿Qué y cuánto se ha investigado sobre el tema que yo quiero ver? Por ejemplo, de repente yo quiero ver transmisión congénita en Chagas, o transmisión congénita de repente ahora que está sonado el virus de SARS-CoV-2, ¿no? ¿Qué tan viable? Entonces, en función a ello, yo indago la bibliografía, ¿no? Entonces, y la otra pregunta es, ¿qué tendencia se expresa esta investigación? ¿Qué yo voy a lograr con esta investigación? ¿Voy a aportar algo? ¿Voy a sustentar una teoría? ¿De repente me va a ayudar a algún tratamiento? ¿O qué? ¿No? Entonces, en función a eso, yo también hago la búsqueda bibliográfica. La siguiente pregunta que debo de hacerme también es ¿qué tipo de investigación es la que se ha hecho hasta ahorita, ¿no? ¿Será de un diseño descriptivo, la temática? ¿O de repente han visto un factor de asociación o correlación en relación a mi temática o idea de investigación? Entonces yo también tengo que indagar para yo estar al actual y entrar a esa línea de investigación, continuar con esa temática. ¿A qué resultados ha llegado? Ha llegado de repente a unos resultados esperados mucho más complejos, ¿o no? Entonces tengo que también... ¿Podrían, por favor, el audio? Entonces, la otra pregunta también que yo debo de hacerme, finalmente, es ¿qué necesidad de conocimiento ha cubierto? Y qué faltaría, ¿no?, por cubrir. Entonces, en base a ello, a estas preguntas, yo desarrollo mi proyecto, primero mi idea, mi proyecto de investigación. Entonces, muchas veces uno parte con una idea de investigación. Hay muchos artículos publicados en las revistas indexadas que no tienen resultados óptimos, pero lo publican. Y esos resultados, de repente, que ellos no esperaban, nos sirve de referencia para evitar cometer ese error y plasmar o plantear otra ruta en relación a su metodología.
Es por eso, es muy importante considerar estas preguntas y considerar las revisiones bibliográficas para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. ¿Cuál es el contenido de un antecedente de investigación? Muchas veces en los proyectos de investigación que muchos de ustedes envían a la subunidad de investigación, confunden mucho los antecedentes de investigación con el marco teórico, con las bases teóricas. Escriben un montón y al final ponen una referencia o simplemente escriben un montón y no ponen nada. Entonces, nosotros no sabemos cómo, de qué forma poder ayudarles, ¿no? Si no hay referencia, no podemos de dónde siquiera guiarles, ¿no? Entonces es importante también poner la cita bibliográfica. Entonces, ¿cómo debe estructurarse un antecedente de investigación? Un antecedente de investigación debe contener lo siguiente. Debe tener debe ir el autor o los autores, debe ir el año de la investigación, debe indicar dónde se realizó el estudio, debe detallar el estudio de investigación, detallar las características metodológicas, los enfoques, alcances, muestras e instrumentos que realizaron, ¿no? Yo en base a ello, a este antecedente, yo puedo formular mi metodología de investigación y dirigir mi diseño de investigación. Y finalmente, ¿cuáles son los principales resultados que hallaron con esta investigación? Y si es que hubiera una conclusión que yo merite resaltar, también lo detallo. Algo importante que mencionar es que el antecedente de investigación debe ser solo un párrafo, no debe ser más de un párrafo, salvo excepción de que sea de repente un ensayo clínico realizado a nivel de Sudamérica. Obviamente que ahí va a ser mucho más conciso, complejo, poder de repente resumirlo en 100 palabras o 200 palabras, ¿no? Entonces, hay excepciones, ¿no? Pero por lo general es un párrafo y en lo posible debe contener 100 y 200 palabras. Vuelvo a recordarles que los antecedentes de investigación tienen que ser parafraseados, no pueden ser copiados directamente, ¿no? Entonces, este es el contenido de un antecedente de investigación. Es así como ustedes deben de presentar un antecedente de investigación. Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplito, ¿no? Miren, acá dice, me habla de un estudio, acá mira, me habla, primero lo primero que veo es el autor, el año, y acá dice que es un estudio retrospectivo que se ha desarrollado en Argentina. Describir, el objetivo es describir el perfil epidemiológico de la candidemia, me menciona también en pacientes de 18 años, utilizaron para el análisis la mediana, bueno, hicieron un análisis de la mediana, y como pueden ver, ¿no? Ahí detalla también lo que son los resultados, ¿no? Es así como ustedes tienen que presentar sus antecedentes de investigación. Aquí también tenemos otro ejemplo, acá tenemos el autor, el objetivo, el lugar donde se ha realizado, la metodología y los resultados, ¿no? Ahí me detalla qué es lo que ellos encontraron, ¿no? Entonces, igualmente, en este ejemplo, va el autor, el año, donde se ha desarrollado el proyecto de investigación, en este caso fue en España, cuál fue la finalidad o el objetivo fue determinar, ¿no? La incidencia, cuántos pacientes se evaluó, o sea, tiene que ser algo bien conciso, detallado, donde yo pueda leer el antecedente y comprender el estudio. Y quisiera preguntarles a todos, ¿a qué les asemeja más o menos los antecedentes? De repente muchos ya se han dado cuenta, ¿no? Porque lleva el autor, lleva el objetivo, la metodología, los resultados y también lleva un poco de las conclusiones.
hay un tips, ¿no? Para poder desarrollar los antecedentes de investigación. ¿A qué se asemeja? Cuando uno abre, revisa el artículo científico, ¿qué es lo primero que ve? ¿Qué es lo primero que revisan ustedes cuando abren un artículo científico? Aparte del título, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo que ven? ¿Conclusiones? ¿Qué es lo que ven primero a revisar un artículo científico? El resumen, exacto. El resumen es lo primero que nosotros vemos, cómo ha sido estructurado el proyecto de investigación. Entonces, y una clave para poder nosotros tener resumido, conciso, los antecedentes de investigación es guiarnos con el resumen. Y esto no quiero decir que ustedes van a ir al artículo científico, lo que van a hacer es copiar y pegar, ¿no? Para los antecedentes. No, no, no. Tienen que leer el artículo completo y en base a ello ustedes tienen que dar su opinión, parafraseando con términos adecuados y lo plasman en el antecedente de investigación. Entonces, el resumen es una forma de guiarse para que ustedes puedan desarrollar el antecedente de investigación. Entonces, el antecedente de investigación tiene más o menos la estructura de un resumen de investigación, porque un resumen de investigación tiene la parte introductoria, el objetivo, los materiales y métodos, los resultados y la conclusión. Entonces, en base a ello, yo puedo plasmar mi antecedente de investigación, ¿no? Entonces, es una ayuda más que de repente ustedes pueden considerarlo para la redacción de sus antecedentes de investigación. Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, este es un ejemplo. Bueno, acá, ¿no? El autor, el tipo de estudio, la muestra, el objetivo, los resultados. Aquí, más o menos, esto son de práctica. Esto también se les va a detallar en las sesiones de práctica que tenemos a futuro, porque me imagino que ustedes ya están realizando las revisiones bibliográficas con las pautas que les dio la licenciada Rosalía, ¿no? Entonces, siempre considerar al momento de realizar la revisión bibliográfica el año, ¿no? El periodo, el tiempo que yo debo de considerar la revista. No tiene que ser mayor a 5 años, ¿no? Entonces, esta es una plantilla donde ustedes van a tener que trabajar, se les va a dejar como tarea. Ustedes como máximo tienen que desarrollarme 3 revisiones bibliográficas plasmadas en antecedentes de investigación de su temática de investigación. O sea, quisiera preguntarles si ya tienen la idea, a ver, de los presentes, ¿cuántos ya tienen una idea de investigación ya plasmada, orientada? A ver. Vamos a ver cuántos ya tienen ya orientado su tema de investigación. Marilyn dice que ya, muy bien, Marilyn. Marilyn, de repente, ¿cuál es la temática? La palabra, la variable de interés que te gustaría investigar. Bueno, ya, bueno, sea la orientación o la temática que ustedes quieren investigar. No importa, solo escríbelo y en función a tu temática,
vas a desarrollar este pequeño ejercicio, ¿no? La búsqueda de bibliográfica en relación a los antecedentes de investigación, ¿no? Entonces, esta plantilla se los voy a dejar para que ustedes puedan trabajar. Como tarea se les va a dejar, tienen que hacer 3 revisiones bibliográficas. Recuerden que el desarrollo de un proyecto de investigación toma tiempo, uno por las revisiones bibliográficas, y lo otro es plasmar toda esa teoría en palabras cortas, de repente en párrafos que se limitan. Por ejemplo, como les estoy diciendo, no tienen que pasar más, tiene que ser de 100 a 200 palabras. Entonces, ahí toma un poco tiempo de poder entenderlas y poder plasmarlas. Entonces, no se olviden de hacer su revisión bibliográfica y empezar a direccionar la temática de su investigación, porque sí toma un poco de tiempo a las personas que están iniciando con el desarrollo de un proyecto de investigación, pero a las personas que ya tienen conocimiento, a ellos se les hace un poco más fácil, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Las bases teóricas, como anteriormente ya les estaba comentando, las bases teóricas son teorías, ¿no?, de algunos conceptos. Por ejemplo, acá tengo un título donde quieren ver el efecto de la prótesis parcial removible sobre tejidos periodontales. Entonces, ¿cómo se plasman las bases teóricas? Se plasma de la siguiente forma, ¿no? Se ponen los títulos y en cada uno de los títulos hay subtítulos, identificando las cosas puntuales, las teorías que uno va a desarrollar en función a su proyecto de tesis. Esto estamos hablando de tesis. Pero un proyecto de investigación ya dirigido a instituciones donde ya se elabora o se produce ya de lo que son revistas científicas o se aporta conocimientos, ya más dirigido, las bases teóricas ya no es viable. Entonces, eso se sobreentiende porque cada uno de los profesionales ya conoce la temática de su investigación. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, que quería también compartirles en relación a las bases teóricas, ¿no?, cómo se debe plasmar. Y todas las bases teóricas siempre deben estar referenciadas para que cuando llega un proyecto de investigación sin referencia bibliográfica o cita bibliográfica, no es válido. Nosotros en la CIT tampoco podemos de repente ayudar a mejorar la redacción porque no sabemos de qué fuente fue la que sacó esa teoría o esa propuesta. Entonces es importante poner la cita bibliográfica. En base a ello nosotros buscamos en detalle si realmente pertenece a esa fuente, ¿no? Porque hemos encontrado, hemos tenido anécdotas que sí nos han puesto bastante bibliografía, pero al momento de analizar e interpretar la redacción, ¿no?, y ver las variables de estudio en función a sus objetivos, nos dimos cuenta que la bibliografía no era parte del estudio, era completamente diferente. Entonces, créanme que nosotros también revisamos bibliografía por bibliografía en relación a lo que ustedes escriben. Y en función a ello, mejoramos la redacción de su proyecto de investigación. Las definiciones, como les comenté, no son conceptos ya establecidos, como validez, por ejemplo, de validez, fiabilidad, ¿no?, el ejemplo que anteriormente les puse en relación a los genes, ¿no?, diagnósticos, son terminologías que siempre van a estar ahí establecidas, ¿no? Entonces ya son términos que se conocen y ya no necesitan de poner referencia bibliográfica. Bueno, en relación a la búsqueda bibliográfica, con la licenciada Rosalinda ustedes hablaron completamente más de 2 horas, donde ella les detalló cómo se debe de realizar una búsqueda bibliográfica
Además de ello, les habló sobre una herramienta bioinformática, una herramienta informática, se le podría decir, un gestor bibliográfico, que es el Zotero y el Mendeley. Cuando inicien con el proceso de creación, el Zotero ya debe estar instalado en su computador personal o el desktop, no debe estar instalado. Texto o párrafo o idea que escriban, deben colocar el autor para que ustedes de repente en algún momento lo escriben y quieren retomar escribir esa hoja Word que ustedes abrieron y se dan con la sorpresa de que no lo ha citado. Entonces, y ahora, uy, ¿de dónde es esto? Entonces, nuevamente van a tener que hacer la búsqueda y bueno, también quita tiempo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes texto o párrafo, como ustedes lo escriban, pero citen. Entonces, si ustedes envían citado el texto, nosotros podemos ayudarles a parafrasear, a direccionar, pero yo sé que ustedes lo van a aprender rápidamente, ¿no? Entonces, es una recomendación. Entonces, que utilicen fuentes bibliográficas confiables, no utilicen fuentes de literatura gris. Prohibido de repente usar literatura del Rincón del Vago. El Rincón del Vago no tiene sustento, quien sea entra, edita y bueno, no es una bibliografía confiable. Entonces, para ello utilicemos buscadores, gestores que nos ayuden a buscar bibliografía confiable, como es el PubMed. El PubMed, generalmente, bueno, todos lo usan el PubMed, ¿no? Es un buscador en ciencias de la salud muy amplio, va en todas las áreas, entonces desde la célula hasta lo más complejo. Tenemos también el Web of Science, acá en el Instituto hay el Hinari, etcétera. Tenemos un montón de bibliografías. De repente, ¿no? De repente hay alguna teoría o algún tipo de encuesta que ustedes quieren validar y requieren de tesis, pueden entrar también al RENAT, ¿no? de las universidades, ahí también pueden encontrar la bibliografía, pero no les recomiendo, lo que más recomiendo son ya artículos publicados, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol del marco teórico en el momento de la investigación? ¿Para qué nos va a servir? El marco teórico, como anteriormente lo habíamos dicho, es una sopa de letras, es un montón de ideas que va a entrar a la cabeza plasmando y nos va a poder orientar a plantear en la problemática de investigación, y a la paralela nos va a ayudar a justificar. También nos va a ayudar en la elección metodológica, como anteriormente les había comentado, que muchas veces tenemos la idea pero no sabemos qué metodología aplicar. Una metodología X, Y será bien, si aplico o lo combino con la Y, tal vez me puede dar un resultado mejor. Entonces, es por eso importante el marco teórico, ¿no? Porque me va a ayudar a orientar o a elegir la metodología de investigación. Y una vez culminado el proyecto de investigación ya con resultados, me va a permitir voy a discutir mis resultados con toda la bibliografía que yo he citado en mi proyecto de investigación. De repente con muchos de ellos voy a coincidir, pero con muchos de ellos no. Entonces yo voy a empezar a discutir, de repente por factores, ¿no? Puede ser que yo cogí población peruana y el estudio estaba plasmado en europeos. Entonces yo empiezo a discutir que por los factores genéticos los resultados se hallaron de esta forma, ¿no? O de repente la distribución geográfica, ¿no? Por la distribución geográfica o los niveles, metros sobre el nivel del mar, yo encontré este resultado en relación a los encontrados o hallados a nivel del mar, ¿no? Entonces, es importante por eso el desarrollo del marco teórico. Entonces, algo así como final, ya terminando lo que es el marco teórico,
recordarles que inicio, como les comenté, que el marco teórico se va dirigido a dos grupos importantes, para los proyectos de tesis y para los proyectos institucionales y con fondos concursables. Cuando nosotros mandamos proyectos de investigación a fondos, ya sea internos o externos, internacionales, generalmente a ellos no les gusta tener mucho texto, quieren ser más concisos, más centrados y puntuales, ¿no? Por eso es que lo que más prevalece en ellos en el momento de la calificación son los antecedentes de investigación que vayan a la mano con la metodología, el diseño y los objetivos de investigación, que es muy diferente al proyecto de tesis. Como les digo, el proyecto de tesis son muchachos jóvenes que están plasmando o están dirigiendo recién su línea de investigación. Entonces, para ellos sí es necesario conocer la teoría a la que ellos están iniciando la temática de investigación, el tema de investigación que van a orientarse al futuro. Eso es muy diferente a los proyectos de investigación institucionales que ya son mucho más dirigidos, son profesionales ya con la temática dirigida, plasmada, que ya no es necesario de repente utilizar conceptos o teorías que ya se sobreentienden. Es por eso que se les solicita solamente antecedentes de investigación. Y también en la estructura o el formato de antecedentes de investigación de nuestro instituto, nosotros también les limitamos, ¿no? Máximo tantas palabras. En este caso les hemos puesto máximo 1500 palabras para sus antecedentes de investigación. Entonces ahí va en función al año, a los años que ustedes van a los años de las revistas que ustedes van a revisar, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentarles en relación al marco teórico. De repente, antes de pasar a lo que son variables, ¿tienen alguna consulta, algo? Bueno, creo que no hay. Me alegra mucho que quedó claro. Y ahora vamos a pasar a lo que son las variables de investigación. Entonces, hablar de variables de investigación es todo un mundo, es todo un capítulo, sí, para poder desarrollar esta temática, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de plasmarlo, sintetizar, resumir en las cosas importantes para el desarrollo de nuestras variables de investigación. Para el desarrollo de variables de investigación vamos a tener que orientarnos en función a su temática de investigación y línea de investigación. Primero, ¿qué son las variables? ¿Qué es una variable? ¿Me podrían decir que de repente ustedes, bueno, participar y decir qué es una variable de investigación? ¿Conocen tal vez de la variable de investigación? Escríbanme por chat, igual lo voy a leer. Yo sé que muchos no tienen el audio. Podría decirse un aspecto, una característica capaz de ser medible y comparable. Exacto, muy bien, Guillermo, muchas gracias por tu aporte. De repente otro concepto en relación a la variable. Ya, bueno, como lo mencionó Guillermo, la variable es cualquier aspecto, evento o situación relacionada a la persona, los lugares o tiempos susceptibles a ser descrita o medida en alguna escala que puede variar de manera cualitativa y cuantitativa y alguna medición. Entonces, esa es una variable. Entonces,
¿Cómo nosotros diferenciamos las variables? Acá tenemos, ¿qué consideramos una variable? Para nosotros, ¿qué puede ser una variable? Edad, sexo, altura, índice de masa corporal, grupo sanguíneo, nivel de glucosa, ritmo cardíaco o severidad de la enfermedad. Entonces, es la variable sujeta por la cual nosotros vamos a desarrollar y aplicar lo que es la estadística. Entonces, según las variables de investigación, tenemos dos clasificaciones importantes. Se clasifica según su naturaleza y según su función. Según su naturaleza tenemos a las variables cuantitativas o numéricas y tenemos a las variables cualitativas o categóricas. Y dentro de las variables cuantitativas numéricas tenemos a las discretas, discontinuas y a las continuas. Y estas discretas, a su vez, según su escala de medición, tenemos a las de razón y las de intervalo. Y en relación a las cualitativas, según su escala de medición, tenemos a las ordinales y a las nominales. Y estas nominales tenemos a las dicotómicas y politómicas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes recuerden este flujo, porque en función a ello nosotros vamos a desarrollar nuestro cuadro de operacionalización de variables. Entonces, según su naturaleza, ahora según su función, tenemos a las variables independientes, dependientes e interdependientes. Ahora empecemos a desarrollar nuestras variables. Ya, dentro de su naturaleza tenemos a las variables cuantitativas, numéricas, que pueden ser, estas variables pueden ser contadas numéricamente. Por ejemplo, número de hijos, glóbulo sanguíneo, carga viral, etc. Pero las cualitativas no, son categóricas. Nosotros podemos caracterizarlo, por ejemplo, el color de ojo, color de pelo, una respuesta sí, no, etc., ¿no? Esa es la principal diferencia en las cuantitativas, que son numéricas, como bien lo dice, y las cualitativas es la que mide la cualidad de esta variable. En relación a las discretas, tenemos las discretas y discontinuas. Estas solo pueden tomar un valor específico, un rango dado, ¿no? Generalmente son recuentos, no se pueden escribir más valores en este rango. Tenemos, por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, número de hijos de familia, número de visitas a un hospital, número de consultas. Nosotros no podemos decir, se tiene un hijo y medio, he hecho una visita y media al hospital, o tengo media visita de consulta, ¿no? Algo así. Entonces, en comparación a las continuas, sí, estas sí tienen decimales. Podemos considerar el ejemplo, en la circunferencia abdominal, puede ser a 120.4 centímetros, la presión sanguínea, la prevalencia puede ser 18.1, ¿no? Esa es la principal diferencia entre las discretas, que son numéricas enteras, y las continuas, que van acompañadas de una decimal. Dentro de su escala de medición tenemos a la intervalar y la de razón. En la intervalar, nosotros, un claro ejemplo, tenemos a la temperatura. En este caso, 0, temperatura sí tiene un valor, porque nos refleja que es frío, nos da la sensación de frío. En relación, si hablamos de horas internacionales, las 0 horas también tiene un valor, nos refleja que ya es medianoche, ¿no? Entonces, en comparación a la razón, que el 0 no refleja, no tiene valor. Entonces, si se proyecta el 0, por ejemplo, en una estatura dice 0, no tiene estatura, ¿no? Peso 0 también, ¿no? Entonces, la distancia 0 también, o sea, ¿no? Ese es el claro ejemplo de intervalar y de razón. Número de pacientes igual a un ejemplo 0. También tenemos a la nominal y ordinal.
En relación a la escala nominal, no tiene un orden, ¿no? Entonces, así como le dicen, no tiene un orden. Podemos incluir estas variables, por ejemplo, sexo, religión, grupo sanguíneo, ¿no? Etc. Entonces, esto no lleva un orden. No hay que decir, por ejemplo, la mujer va primero o el varón va primero, o la religión católica o la evangelista o la adventista va primero. Entonces, no hay un orden. Entonces, a eso se denominan variables nominales. En caso de las ordinales, sí lleva un orden. Por ejemplo, en las etapas de la enfermedad, ¿no? Se tiene la primera etapa, segunda, entonces ahí sí va el orden. En función al orden, nosotros podemos determinar la gravedad de ella misma. O el nivel socioeconómico, que sí lleva un orden, ¿no? Bajo, medio, alto. O el dolor, también, ¿no? Medir el dolor leve, sin dolor, intenso, muy intenso. Entonces, a eso se refiere con las escalas variable ordenada. Una de las más frecuentes escalas son los de datos tipo Likert. Entonces, nosotros, bueno, la mayoría de los proyectos que se desarrollan en el instituto siempre tienden a aplicar esta escala tipo Likert, ¿no? Entonces, aquí también les comparto, ¿no? Aquí tiene un valor, un orden del 1 al 4, puede ser del 1 al 5, bueno, independientemente en función al diseño de estudios de investigación que van a desarrollar, ¿no? Entonces, acá tengo ejemplos en relación a las variables y las unidades o categorías. En caso de las variables nominales, tenemos a sexo, tenemos femenino, masculino, estado civil, tipo de enfermedades, ¿no? En relación a las variables ordinales que llevan un orden, tenemos estado de nutrición, desnutrido, bien nutrido, ¿no? Tiene una medición, grado de nutrición, estadio de la enfermedad en caso de cáncer, grado de satisfacción. En las variables intervalares igual, ¿no? Días de hospitalización numéricas, números de embarazos, temperatura, ingreso mensual de peso, en pesos, grasa corporal en porcentajes, y variables de razón tenemos edad en el momento del diagnóstico, años cumplidos, peso en kilogramos, perímetro de la cintura y etcétera, ¿no? Entonces son ejemplos que nos van a ayudar a clasificar o direccionar nuestro cuadro de operacionalización de variables en función a nuestra temática de investigación. Entonces, a ver, hagamos un pequeñito ejemplo viendo ya la teoría de las escalas, ¿no? En función a las variables. Entonces, hagamos un pequeñito ejemplo. Tipo de grupo sanguíneo, según su naturaleza, ¿a qué variable pertenecería? Sí. Milton, no cualitativo. Ah, ya. A ver. A ver. Marilyn dice cualitativo. Ajá. Solo veamos por según su naturaleza. A ver, tipo de grupo sanguíneo. Exacto, muy bien, gracias Marilyn, gracias por participar. ¿Raza? ¿Qué tipo de variable raza? Cualitativa, cuantitativa. Exacto, gracias Hassan. Cualitativa.
agentes causantes de quemaduras, cualitativas, cuantitativas. Gracias, Liz, cualitativas. Temperaturas en grados centígrados, 36.5, 37, ¿son cualitativas o cuantitativas? Muchas gracias, Guillermo. Exacto. Vamos a poner cuantitativa continua. Nivel de pobreza, nos da alto, medio, bajo. ¿Qué tipo de variable es? Incluso ahí nos dice su escala de medición. Gracias, Guillermo. Cualitativa ordinal. Valores de presión arterial. En este caso, Miss Marily. Exacto. Cualitativa continua. Y por último, carga viral. Cuantitativa. Entonces, ya con este ejemplo, pequeño ejemplo, nosotros ya podemos diferenciar las variables cualitativas, cuantitativas y según su escala de medición. Y según su función, tenemos a las variables independientes, dependientes, intervenientes, ¿no? ¿Qué son las independientes? Son las variables, son las causas que generan y explican los cambios en las variables dependientes. En comparación de la dependiente, que se refiere al objeto sobre el que se realizará la investigación. Estas tienden a modificarse en función a la variable independiente. Entonces, en relación a la variable independiente, se conoce su valor. Ya el investigador manipula la variable de estudio, ¿no? Como lo podemos apreciar, en relación a la dependiente, se va a conocer el valor durante el desarrollo o al final del proyecto de investigación. ¿Qué son las variables intervinientes? Las variables intervinientes, así como lo dice su nombre, son aquellas que se interponen entre las variables independientes y dependientes. Pueden influir en la modificación o no en la variable dependiente. Entonces, para entender un poco mejor, tengo un ejemplo acá. Ya. Entonces, tengo dos proyectos de investigación. Uno, donde quieren ver la eficacia de la topicación de flúor para la prevención de caries dental en escolares de 8 años. Y el otro es, quieren determinar la influencia de la edad sobre la enfermedad cardíaca en un hospital de Lima Norte. Entonces, para ello, ustedes me van a ayudar a identificar las variables independientes, las dependientes y la independiente. Para el ejemplo, en relación a la eficacia de la topicación, ¿cuál sería la variable independiente? ¿Me pueden escribir igual al chat?
ver. Topicación, Hassan, topicación de flor. Exacto. Entonces, es la topicación de flor. ¿Y cuál sería la variable dependiente? A ver. Muy bien, gracias ISD. Escolares con caries. Ajá, caries dental. Exacto. Entonces, prevención de la caries dental, caries dental. ¿Y cuál creen ustedes que sería la variable interviniente? ¿Cuál es la variable que se interpone entre la independiente y la dependiente? ¿Por qué nosotros topicamos el flúor para prevenir la caries dental? ¿Por qué se genera la caries dental? ¿A qué se genera o quién la genera, no? En este caso, claro, puede ser una alimentación indebida, ya se puede considerar, pero algo puntual, ¿no? Algo para prevenir la caries dental, algo que produce la caries dental, por la cual se quiere realizar la topicación de flúor. ¿A qué se debe? ¿Cuál es esa variable interminente ahí que está influenciando entre las dos variables? ¿No será la bacteria? ¿Qué opinan ustedes? Efectivamente, es la placa bacteriana, no es bacteria, claro, es la placa bacteriana, bacterias bienvenidas. Entonces, esa es una de las variables que intervienen o intervinientes en el estudio. Entonces, con este ejemplito, nosotros ya podemos diferenciar las variables independientes, dependientes e intervinientes. En este otro ejemplito, a ver, no se preocupen, o sea, el desarrollo del cuadro, de las variables, de operacionalización de variables, lo vamos a estar trabajando de la mano con ustedes. Entonces, eso es la idea de este curso de formulación de proyectos de investigación. Entonces, para ello nosotros también queremos que entiendan el concepto, ¿no?, de las variables, tipos de variables. En función a ello, ustedes ya van a plasmar o armando su cuadro de operacionalización de variables, o por lo menos teniendo ya claro sus variables independientes y dependientes, o la variable definitiva que ustedes van a utilizar para el desarrollo de su proyecto de investigación. Entonces, continuamos con este ejemplito más. En este caso, ¿cuál sería la variable independiente? Desea determinar la influencia de la edad sobre la enfermedad cardíaca en los hospitales de Lides y Manhattan. Exacto, Hassan, ¿sí? Es edad. Exacto. Las variables dependientes. ¿Cuál sería acá la variable dependiente? Claro, exacto, Hassan. Muchas gracias. Las enfermedades cardíacas, ¿no? Sí, enfermedades cardíacas. Y una de las variables intervinientes que podríamos, gracias Liz Marilyn,
Sí, exacto. ¿Y cuál sería acá la variable interviniente? ¿Por qué se deben las enfermedades cardíacas en relación a la edad? ¿Qué influyen? ¿Cuál sería la variable interviniente que se interpone entre la variable independiente y la dependiente? A ver. Claro, puede ser una de las congénitas. De repente otra respuesta. Claro, puede ser las cardíacas. Pero algo que de repente directamente pueda influir. Falta de exceso fumador, claro, como fumador, malas costumbres, malos hábitos. Ahí va, ¿no? Puede ser el fumador, claro. Entonces, algo que en este proyecto de investigación y en base a sus variables, ellos se enfocaron en la calidad de alimentación, bueno, obesidad, en este caso diabetes. Entonces, ellos consideraron eso en relación a la influencia de la edad y a la enfermedad cardíaca. Entonces, ellos consideraron esas variables intervinientes la calidad de alimentación. Entonces, es eso más o menos lo que les quería poner de ejemplitos para que podamos diferenciar entre la variable independiente, dependiente y la interviniente. Entonces, dependiendo a la temática, vuelvo a decir, ¿no? La temática de investigación, el enfoque sea descriptivo, analítico, caso control, estudios de corte, ver correlación, factor de riesgo, predicción, etcétera, etcétera, el enfoque de su estudio de investigación, el cuadro de operacionalización de variables varía. Entonces, para ello, primero tenemos que conocer cuáles son las variables de interés que ustedes van a plasmar. Primero siempre tienen que reforzar con la teoría, búsqueda bibliográfica, armar sus antecedentes, conocer de la temática. En función a ello, van a lograr realizar el cuadro de operacionalización de variables y dar un resultado. El cuadro de operacionalización de variables va relacionado mucho a la interpretación con los resultados estadísticos. El asesor estadístico de nuestra unidad es bien riguroso, estricto en relación al cuadro de operacionalización de variables. Entonces, si un cuadro de operacionalización de variables no está bien formulado, entonces no se podría dar un resultado concreto, fiable. Entonces, ahí también considerar este punto. Es por eso que les digo que el desarrollo de su proyecto de investigación, de cada uno de ellos, yo me imagino que va a ser muy diferente, enfocado a su profesional y temática. Entonces, continuando, en relación a lo que es la operacionalización de las variables, yo les tengo acá como que un ejemplo de algo que usualmente se desarrolla, ¿no? En 4, donde nosotros vamos a poder plasmar y definir todas las variables que nosotros vamos a emplear en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Si vamos a desarrollar o vamos a de repente utilizar instrumentos de medición, nosotros el cuadro de operacionalización de variables va a ir relacionado a ese instrumento de validación. Entonces, por eso que les recuerdo que este cuadro que les muestro es un estándar, algo que siempre va a ir, ¿no? Es algo que va desde de la base y en función a la complejidad de su proyecto de investigación se va a adicionar más columnas, se va a adicionar más intervalos, más valores, etc., ¿no? Pero siempre nosotros
en cada revisión, asesoramiento que realizamos, les recordamos que siempre debe ir una fuente de información, o sea, de dónde tú vas a obtener esa información y cómo vas a procesar esta información. Entonces, muy aparte de las variables que puedas considerar en función a tu estudio, a tu temática de investigación, tienes que mostrar o indicar en tu cuadro la fuente de información y el instrumento de recolección, ¿no? Entonces, estos son ejemplos muy comunes, muy claros, que siempre, incluso en internet o en libros, lo podemos encontrar. Entonces, vuelvo a recordarles que el cuadro de operacionalización de variables se va a trabajar en función a su temática de investigación, a su temática o a su línea de investigación y al diseño de su proyecto de investigación. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir en relación al marco teórico y la operación, las variables y la operacionalización de variables. Y nosotros para eso tenemos una clase práctica. Y en la clase práctica vamos a desarrollar cómo formular, cómo parafrasear un antecedente de investigación, cómo formular nuestro cuadro de operacionalización de variables, reconociendo si es de tipo cualitativo o cuantitativo, qué escala de medición tiene, si es ordinal, nominal, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Entonces, en relación a la práctica, un momentito, déjenme. Sí, ¿cómo estás? Más bien, Lenny, te agradezco. Más bien, ¿qué tal? Más bien, Magister Lenny. Más bien, bueno, buenas tardes a todos. Soy el doctor Alarcón, el coordinador del curso. Más bien felicito la ponencia de Magister Lenny, muy clara, muy precisa, ¿no? Aclarando muchos puntos de un tema que en realidad ha sido amplio, ¿no? O sea, que ha cogido varias partes de un protocolo de investigación y que en realidad van a ser muy importantes, como ya comenta, para el desarrollo de este. Y como bien ella insistía muchas veces, por ejemplo, con respecto a la operacionalización de las variables, va a importar mucho el tipo de estudio, o sea, va a relacionarse mucho esta operacionalización con el tipo de estudio, con los objetivos y finalmente con el planteamiento estadístico que uno va a tener y los resultados, ¿no? Entonces, hacer un ejemplo único para todos que pudiese aterrizar esta parte de operacionalización de las variables es en realidad relativamente complejo porque va a depender, variar según los estudios, ¿no? Y entonces, definitivamente, va a haber partes que se van a ir afinando con el desarrollo del curso, ¿no? Ya tenemos una semana de curso y la idea es de que ya se ha dado un poquito de información sobre búsqueda bibliográfica, ahora un poco más sobre marco teórico y variables. Y entonces la idea es de que ustedes vayan formulando o teniendo la idea de investigación, planteando adecuadamente el problema, la pregunta de investigación, e ir elaborando progresivamente el protocolo de investigación, que es lo que queremos como un producto final. La ficha idea va a ser importante porque va a ser un paso importante para presentar. Recordemos con fecha que el otro viernes debe ser presentado. Vamos a orientarles un poco más sobre eso, probablemente por el WhatsApp, pero la idea es que esa ficha que recibieron hace una semana, hay que ir llenándola, y esta ficha tiene también la parte muy breve, pero de las variables, ¿no? En donde claramente también está cuáles son las variables intervinientes, cuáles son, o sea, cuál es la función, el tipo de variables según función, como bien comentó la Magister Lenny, ¿no? O sea, si son
si es el outcome, ¿no? O la variable desenlace, o si es la variable causal, o si es la variable interviniente. Entonces, eso también está dentro de esta ficha, ¿no? Esta ficha que lo que le pedimos es que vayan llenando, ¿no? Y que tienen una semana más. Entonces, hemos formado grupos hace una semana y la idea es que estos grupos, conforme ustedes vayan desarrollando su ficha de idea de investigación, pudiésemos trabajar con sus propias ideas, ¿no? Por ejemplo, con sus propias variables, ¿no? Porque probablemente ahí se desaten dudas, ¿no? Dudas que de repente ahorita podemos ver muy a la ligera o incluso muy preciso como lo ha hecho mi compañera Lenia Magister Leni, pero probablemente cuando ustedes formulen o planteen o describan sus variables dentro del cuadro de operacionalización, tengan nuevamente las dudas y ahí se puedan ir aclarando. Entonces, en esta oportunidad no vamos a dividir en grupos, sino va a ser una continuación a lo que la Magister Leni ha estado avanzando, con un poco más de ejemplos. Me parece que así podríamos un poco aterrizar la idea de qué cosa es operacionalización. Punto importante es que todo protocolo tiene como punto importante esta operacionalización cuando es un estudio cuantitativo. Cuando es un estudio cualitativo, es un poco más complejo tener la matriz de operacionalización, ¿no? Pero para todos aquellos que han elegido o van a elegir un tema cuantitativo, tiene que ir una matriz de operacionalización de la variable, una tabla, ¿no? No es solamente enumerar las variables, quizá muy claramente, o sea, diciendo cuáles son las variables causales, cuáles son las variables de resultado, cuáles son las intervinientes, y describiendo las características, el tipo, la escala de medición, el indicador, ¿no? Las medidas, o sea, muchas de los criterios que describen una variable, pero lo adecuado es de que esté consolidado en una matriz de operacionalización. Y entonces, lo que yo voy a pasar a hacer es un poco eso, ¿no? Voy a mencionar, porque entenderán que en investigación debe ser un tema tan transversal a diferentes, y lo es definitivamente, a todas las carreras, que hay mucha información, y mucha información que se superpone, ¿no? Que puede incluso confundir, y pueden ser incluso antagónicas, y pueden confundirnos. Nos pasó cuando hablamos, por ejemplo, de tipo y diseño de estudios. ¿Qué cosa es el tipo de estudio, el enfoque de estudio, el nivel de estudio, el diseño de estudio finalmente, ¿no? Se presta a confusiones, y entonces, y muchas veces estas confusiones no tienen, no es que no tengan respaldo bibliográfico, o sea, una persona que conozca a fondo lo que opina y tiene un sustento bibliográfico, tiene el respaldo para poder seguir comportándose así, seguir clasificando así, por ejemplo. En operacionalización la variable también es parecido, o sea, vamos a encontrar diferentes matrices de operacionalización y difícilmente vamos a decir que están incorrectas. Entonces lo que yo he tratado de hacer es revisar en forma general todas las características de las variables que podríamos nosotros colocar en una operacionalización de la variable y cuáles pueden ser las ideales para colocar y presentar, ¿no? Ahora que vamos a hacer el proyecto. Las mínimas necesarias, por decirlo de alguna forma, en donde no van a ser observados ni aquí, ni por ejemplo cuando hagan su tesis de posgrado en algún tipo de grado, sea magíster, sea doctorado, como lo están haciendo muchos. Entonces, lo que pienso compartir es esto, por ejemplo. Esta es una tabla de operacionalización de las variables, ¿no? O sea, en la parte que vamos a incluir nosotros, en el protocolo debería ser esta, ¿no? Y entonces, cuando incluimos esto, ya mi compañera, como lo antecedió,
vamos a tener variables que van a ser por su tipo de naturaleza. El tipo puede ser por naturaleza, ¿no? O por función. Y hay otros tipos más incluso, ¿no? Pero por función, que quede claro, ¿no? Es la independiente, la dependiente y la interviniente, o en todo caso la causal, la variable resultado y la variable interviniente. Mejor es llamarlo dependiente, independiente, dependiente e interviniente. Ese es por función. Y por naturaleza es esta que estaban comentando, ¿no? Tipo cualitativo, o nominal, o cuantitativo o numérico. Entonces, generalmente cuando ya llegamos a las variables se tienen que precisar cuáles son las dependientes, cuál es la independiente o independientes, cuál es la dependiente o dependiente, sea plural, y cuáles son los intervinientes. Y en la operacionalización podemos también distribuirlas así, pero la verdad es que ya en la operacionalización generalmente lo que se hace es, quizá con un pequeño subtítulo a cada parte de aquí, poner cuál es dependiente, cuál es independiente, cuál es interviniente, pero la verdad es que cuando hablamos acá de tipo ya no colocamos normalmente el tipo por función, sino lo colocamos por naturaleza, ¿no? Entonces aquí ya colocamos si es cuantitativo o cualitativo, ¿no? Colocamos no una definición como la Real Academia de la Lengua Española del diccionario, sino colocamos una definición operacional, o sea, algo que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo se va a definir en el estudio. Me gustó cuando la magíster Leni comentó de que esto iba a ser muy útil para el estadístico, porque es así. O sea, tanto la persona que se encarga de estadística o inclusive la persona que se va a encargar del diseño de la base en algún lugar de registro, va a utilizar esto para poder plasmarlo ahí. O sea, la definición tiene que ser clara, o esta operacionalización tiene que ser clara para el estadístico, y para el que arme la base de datos, tendría que ser darle información suficiente como para que ellos no necesiten revisar inclusive más del estudio para poder crear esta base en Excel, por ejemplo, en Stata, o en SPSS, o en lo que nosotros vamos a utilizar, que es el RECAP. Y entonces, por ejemplo, aquí, el ejemplo que yo había colocado era un estudio, bueno, muy en boga, y se me ocurrió algo muy sencillo, porque bueno, es muy frecuente. Es presencia de comorbilidades para el ingreso hospitalario en niños con COVID, ¿no? Eso es un estudio X, ¿no? Inventado, ¿no? Y en donde tenemos estas variables, ¿no? Admisión hospitalaria, comorbilidad, edad, sexo, contacto, o sea, quién le contagió, ¿no? La prueba diagnóstica de COVID, el cuadro clínico, el grado de severidad, ¿no? El costo de la hospitalización, son variables que yo enumeré, ¿no? Enumeré en un estudio probable, ¿ok? Y entonces, y la idea que quería yo plantearles es, cuando yo he investigado, lo que he encontrado es de que podemos colocar la definición operacional, como digo, no es necesariamente el concepto, sino que es como nosotros queremos definir en el estudio, ¿no? Por ejemplo, podríamos nosotros definir edad, ¿no? Numéricamente, pero de repente queremos hablar más bien en edad, en grupos etarios, y entonces la definición operacional sería esa, ¿no? Edad expresada en años, pero dividida en grupos etarios, ¿no? Según infante, niño, ¿no? Adolescente, joven, ¿no? Adulto y adulto mayor. Y entonces es como nosotros queremos expresarlo, pero tiene que estar ahí en esta parte. El tipo, como comentamos, si es numérico o nominal, o cualitativo, cuantitativo, como mejor se conoce, ¿no? Esto de categorización o dimensiones, definición de dimensiones, esto que está en amarillo, yo lo resalté así porque normalmente no todas las variables lo tienen, ¿no? O sea, esta categorización o dimensiones, bueno, se dijo en la clase muy claramente que va a depender del tipo de estudio, definitivamente, las variables, cómo se va a hacer la apreciación, y es clarísimo eso, ¿no? Porque si no es un estudio que va a incluir escalas, ¿no? Scores, ¿no? Probablemente requieran un poco más de columnas en esta operacionalización. Por ejemplo, estas, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos una variable que puede estudiarse por dimensiones, eso generalmente es
cuando se utilizan estas escalas de Likert, ¿no? Por ejemplo, una variable de ver calidad de vida en algún tipo de paciente por alguna patología. Entonces, vamos a tener la parte cognitiva, la parte verbal, la parte motora, ¿no? Cómo se relaciona. Entonces, cada una de estas es una dimensión. Y cada dimensión va a requerir una definición. Entonces, esa variable se va a abrir y va a probablemente necesitar este llenado de acá, ¿no? En cambio, por ejemplo, admisión hospitalaria, ¿no? Que es paciente, yo lo quiero definir así, paciente que se encuentra, que ha pasado a una sala de hospitalización común en un hospital pediátrico que se mantiene por más de 48 a más horas. Yo lo quiero definir así. Y entonces, el tipo es nominal. Yo no voy a tener categorización de dimensiones, porque estas van a estar colocadas con una línea, ¿no? En la parte de indicador, que sí están en muchos de los trabajos que presentan a la subunidad, ponen a veces diferentes cosas, ¿no? Ponen como el medio de verificación o el lugar, la fuente de información a veces colocan ahí, la historia clínica, ¿no? Y en realidad no es tan así, ¿no? El indicador es en realidad, tampoco no todas las variables se van a ajustar a ese valor. El indicador es el resultado, resumen que nos va a dar la variable para la información. Por ejemplo, en costos, ¿no? En costos puede ser costos por día. Entonces, ese es el indicador, costo por día. Costo de hospitalización, ¿cuánto es? Entonces, el indicador va a ser costo por día, o queremos que sea costo por mes. Entonces, eso es el indicador, ¿no? La escala o nivel también ha sido muy claro. Tenemos diferentes escalas, ¿no? Nuevamente, la nominal, la ordinal, ¿no? La de intervalo y la de razón. La unidad de medida tampoco no todos lo tienen que expresar, ¿no? O sea, y creo que es muy simple como para poder incluirlo, pero es una variable que también he visto que se coloca en las operacionalizaciones que nos presentan, y está bien, ¿no? Porque a veces se mide, por ejemplo, la talla en metros, ¿no? Aquí usamos eso, el peso en kilos, pero en otro lugar tendría que ser el peso en libras. Entonces la unidad es importante definirla, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? El índice también va a aplicar para pocas variables, ¿no? En el índice generalmente lo que se ve es la relación entre un numerador y un denominador, generalmente en variables que estudian, por ejemplo, mortalidad materna, ¿no? En donde hay un numerador, denominador, las tasas, ¿no? Entonces, no todas estas columnas tienen que ser llenadas. O sea, lo que yo quiero expresarles es, yo he colocado aquí la mayor cantidad de columnas que he podido ver en los numerosos protocolos que he podido revisar, o en los protocolos que he podido revisar en la unidad, ¿no? Y también de mi experiencia anterior y de la bibliografía que he revisado, ¿no? Y entonces, y todas estas columnas son válidas, pero como bien comentaron o se comentó correctamente en la teoría, esta tabla de operacionalización se va a ajustar según el tipo de estudio que estamos eligiendo, ¿no? Según el diseño, para ser más exactos, ¿no? Ahora, en valores finales sí generalmente es una propiedad de todas las variables, ¿no? O sea, hay que aterrizar cuál va a ser el valor final, ¿no? O sea, de admisión hospitalaria, por ejemplo, sí o no, ¿no? Sí se hospitalizó, no se hospitalizó. Y los medios de verificación, muchas veces lo he encontrado así, es de dónde se saca el dato, ¿no? O sea, la historia clínica, una ficha de datos, pero me gustó que la explicación que dio la Magister Leni de tener esto inclusive un poco más ampliado, ¿no? Ella presentó la fuente de información y el instrumento de recolección. Me parece perfecto, pero esos dos entrarían a este nivel. Entonces, esta fuente de información e instrumento de recolección sería más preciso, porque, por ejemplo, la fuente de información va a ser historia clínica, pero nosotros vamos a tener un instrumento de recolección de datos, una ficha de recolección. Entonces, quedaría plasmado así, ¿no? Pero siempre, y lo resalto con rojo, hay que poner de dónde se obtiene la información. Y eso es algo que también se insistió en la teoría, ¿no? Entonces, aquí tienen ejemplos de algunas variables, obviamente de estudios más
clínicos y que generalmente son cuantitativos. No va a dar el tiempo para hacer muchos ejemplos. Y como digo, en el devenir de los días, conforme vayamos avanzando y consolidándonos en los grupos, no haya una relación más amical probablemente, se pueda hacer un feedback más amplio de sus propios estudios y sus propios planteamientos y de su propia tabla de operacionalización, ¿no? Yo quiero dar unos minutos, ¿no?, para que vean estas variables. 5 minutos, no más, y, y podamos, a ver, operacionalizarlas muy rápidamente, ¿no? Entonces, esas son las variables que yo quiero que vean, ¿no? Son para este supuesto estudio, ¿no? Que probablemente ha sido muy parecido a muchos estudios que se han hecho en la actualidad, y que algunos podrían incluso haberse hecho en muchos de estos en nuestro instituto, ¿no? Pero probablemente con puntos más complejos, como ingresos a unidades de UCI, o entre otros, ¿no?
bueno, la operacionalización es algo que, una parte importante del protocolo, como comenté, y probablemente una parte que no sea sencilla de hacer y demore, ¿no? Mi intención no es que llenen este cuadro, que obviamente nos tomaría mucho tiempo, además que es complejo, ¿no? Pero sí tener algunos puntos, ¿no? Importantes de destacar en esta práctica, puntos importantes, ¿no? O sea, primer punto, ¿no? Recordar que esta definición es operacional, no tiene que ser, podría coincidir, pero no tiene que ser estrictamente el significado de lo que estamos colocando, sino cómo nosotros lo estamos operacionalizando, cómo lo vamos a definir para nuestro estudio, ¿no? Aquí tipo, como mencioné, exactamente, bueno, lo que generalmente se pone es la naturaleza, ¿no? El tipo por naturaleza, o sea, si es cualitativo o cuantitativo, ¿no? El indicador, insisto, es propio de cómo nosotros leemos el resultado, cómo lo vamos a obtener, ¿no? Queda un poco vacío para esos términos de admisión, sí o no. Se podría repetir de repente incluso como los valores finales, pero se entiende más, por ejemplo, cuando se habla de costos, ¿no? Cuando se habla de costos, nosotros necesitamos un indicador que nos diga cómo son los costos. No estamos solamente hablando de soles, sino de acuerdo a la naturaleza de lo que estamos midiendo, puede ser costo por día, costo por hora, ¿no? Costo por producto, ¿no? Entonces, ahí, ese es un indicador, ¿no? La escala, bien se comentó, nivel, de acuerdo a cómo lo vean en la bibliografía, ¿no? Que tenemos esas escalas nominales, ordinales, de intervalo y de razón, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, voy a, no sé, sé que no todos tienen sonido, entonces voy a ir diciendo los nombres así en forma aleatoria, y aquel que tenga micrófono, por favor, me lo dice por micrófono, pero aquel que no, lo puede colocar en el chat. Muy brevemente, vamos a hacer muy breve esto. Hay otras partes que también quiero destacar, entonces, para ganar un poco al tiempo, ¿no? De esta charla que ha sido importante e interesante. Entonces, bueno, al primero que lo tengo creo que es a quien lo he escuchado más bien intervenir muchas veces, pero igual, es el primero que tengo en lista, biólogo Guillermo Romero. ¿Cómo está? Buenas tardes, biólogo Romero. Mi pregunta es, por ejemplo, en admisión hospitalaria, ¿qué tipo de variable es la admisión hospitalaria? Este tipo de admisiones es, bueno, no estoy familiarizado, pero ¿es por fechas o es por alguna característica de la admisión? Perfecto, ¿no? O sea, en realidad tiene razón, ¿no? O sea, hasta, para que vean, incluso hasta la variable va a depender cómo ustedes lo quieran colocar como para que definan si va a ser su naturaleza, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en admisión yo pondría sí o no, nada más. Si se hospitalizó, no se hospitalizó, ¿no? Y entonces, siendo sí o no, imaginemos que hubiese pensado como yo en esa parte, claro, ¿cómo sería la variable? Categórica. Claro, categórica, ¿no? Pero tiene razón, ¿no? Si hablamos de hospitalización, la variable también podría ser el número de admisiones, ¿no? Depende cómo definamos, ¿no? Si tiene razón, y ahí sería más bien numérico. Esta parte definitivamente, como digo, va a ser muy útil cuando ustedes pongan sus variables y probablemente tengan sus dudas, ¿no? Ahorita quizá van a salir algunas, no creo que salgan dudas muy claras, ¿no? En todo caso, ¿qué quiero resaltar a esta tabla? Yo la tengo llena y se las voy a mostrar en este momento llena, pero, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta parte de costo de hospitalización, por ejemplo, aquí yo puedo llenar indicador, ¿no? Con costo de hospitalización yo puedo colocar cuánto me cuesta la hospitalización al día. Entonces, un indicador puede ser eso. Un indicador de sexo, como digo, coincide con el valor final, ¿no? O sea, aquí sexo va a ser masculino o femenino, valor final va a ser masculino o femenino. Si solamente tengo variables que no van a tener un indicador diferente al valor final, pues me voy a quedar solamente con una columna. No es innecesario tener dos, ¿no? Pero si voy a tener variables que van a incluir un indicador preciso como el costo de algo, entonces se va a agrandar un poco quizá mi ficha, mi tabla de operacionalización, ¿no? Igual con esto, ¿no? Si yo no voy a incluir algunas variables que tengan
categorización o dimensiones esta variable, ¿no? Entonces me quedo sin estas, ¿no? Por eso los puse amarillos como para que puedan salir. Pero si las voy a tener, sí van a tener que ampliarse y coloco en su lugar en aquellas que no tienen escudero. Una raya, en mi opinión, sería suficiente. No aplica, podría ser para aquellos que les guste colocar texto, ¿no? Pero no forzar tampoco la variable. O sea, hay variables que no tienen esa característica, entonces no hay que forzar, ¿no? A veces en pregrado o muchas veces inclusive cuando hacemos algunos estudios, somos muy ligeros en esta parte, pero como digo, esto orienta a hacer los siguientes pasos, entonces más bien hay que ser estrictos y como bien se comentó, sí hay personas que son estrictas, ¿no? La parte de que nuestro encargado de bioestadística, nuestro amigo Augusto, pero también, por ejemplo, comité de ética, entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Por eso hay que ser claros, ¿no? Y como digo, siempre en una tabla, ¿no? No en texto, por lo menos cuando se trate de un estudio cuantitativo, no en texto, ¿no? La tabla tiene que ser clara. Y aquí, por ejemplo, yo puse un ejemplo de la escala de Glasgow. Por ejemplo, esta escala de Glasgow que mide el nivel de conciencia tiene, ¿no? Dimensiones, dimensión ocular, dimensión verbal, dimensión motora, y esta tiene, ¿no? O sea, el ocular 4 variables, el verbal 5 y la motora 6, ¿no? Y entonces ahí colocaríamos, ¿no? La categorización por dimensiones va a ser ocular, verbal y motora. La definición de esa variable sería la respuesta ocular en el momento de evaluar, la respuesta verbal. O sea, esta definición se parecería mucho a esta definición operacional, pero es la definición de la dimensión, ¿no? Entonces, estas dos variables, estas dos columnas no van a estar precisadas cuando no se trate de una variable que no tenga dimensiones. Pero la parte de indicador, escala, verán que ya un poco como que se divide, ¿no? O sea, las variables que tienen dimensiones, en realidad ya van a tener como subdivisiones, ¿no? Muchas veces se vuelven a unir, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? La clasificación en realidad es, como digo, una es de 1, 2, 3, 4, otro es, la verbal es hasta 5, la motora es hasta 6, y aquí nuevamente vamos a nosotros decir, bueno, hay quizá alguna discusión, podría ser tranquilamente ordinal también, pero en todo caso, si colocamos numérica, vamos a poner numérica acá, numérica acá, numérica acá, podría nuevamente combinar combinar el espacio, pero se sobreentiende que lo que ya estamos clasificando es esto, ¿no? Entonces, como comenté, yo lo tengo lleno, lo voy a presentar ahora, porque va a haber otra cosa que también otro punto que también quiero presentar. Creo que lo borré. Y ahora sí voy a compartir. Entonces, esta es la tabla operacionalizada. Perdón. Entonces, lo que quiero que miren es un poco cómo yo lo procesé, ¿no? O sea, por ejemplo, admisión hospitalaria, como digo, ingreso al área asistencial.
Disculpen, sino que estoy con un poco de tos. Y entonces, vamos a ser un poco ligeros entonces. Quiero que visualicen un poco cómo lo he clasificado. La mayor parte es cualitativa. Siempre colocando el medio de verificación. Y en edad, por ejemplo, yo lo he puesto en cuantitativa discreta, ¿no? Y la escala de razón, el Magister Lenin explicó cómo es la. Pero una forma de diferenciar razón con intervalo, por ejemplo, es esta parte del cero absoluto, ¿no? O sea, la escala de razón generalmente tiene un tiempo cero que menos de cero no hay, ¿no? Entonces, por ende, las distancias entre los puntos son parecidas, o sea, las proporciones son parecidas, ¿no? O sea, si yo hago el 4 entre 2, en realidad es lo mismo que 8 entre 4 como resultado, ¿no? O sea, y las proporciones son exactas. Lo que no pasa cuando es una escala de intervalo. En la escala de intervalo nosotros coloquemos un cero referencial. El ejemplo... No sé si... El ejemplo clásico es la temperatura, ¿no? Nosotros lo medimos en grados centígrados, pero cuando uno tiene 37 de fiebre, de 37 de temperatura, y uno tiene, por ejemplo, fiebre de 40, esa diferencia de 3 grados no es la misma. O sea, cuando uno habla sobre la temperatura, por ejemplo, que es un clásico ejemplo cuando se hace con grados centígrados, es una medida de intervalo, porque nosotros hemos tomado convencionalmente, ¿no? O sea, la distancia, por ejemplo, entre 40 a 0, ¿no? La tenemos clara. El 0 es un 0 inventado, porque existe también el menos 0, el menos 1, menos 2. A diferencia de los grados Fahrenheit, que ahí sí es el 0 absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la temperatura tenemos dos formas de medirla, con escala de razón o con escala de intervalo. Pero las características de la escala de razón es esta. Tiene 0 absoluto, las medidas son proporcionales entre sí, ¿no? Las escalas de intervalo no necesariamente van a cumplir esta medida, porque le estamos cogiendo algunos puntos al azar, ¿no? Aquí nosotros le hemos colocado de razón porque la edad hay 0 años, hay un punto en donde la persona nace, ¿no? El sexo, como comenté, bueno, es nominal, ¿no? Y aquí la mayor parte de pruebas es nominal porque estamos poniendo el tipo de resultado, ¿no? Grado de severidad es nominal, pero tenemos el asintomático, leve, moderado y severo. O sea, aquí es cualitativa, mejor dicho, pero la escala es ordinal, por ejemplo, acá. Asintomático, leve, moderado y severo. Y el costo de hospitalización, como comenté, del indicador, ¿no? Que era el punto importante que quería mencionar. Y lo otro importante que quería mencionar era esta parte que es una pequeña presentación. Que ya lo habíamos comentado un poquito, ¿no? Es esto, ¿no? Cuando se trata de variables que tienen dimensiones o categorías. Entonces, por ejemplo, cuando medimos el estado de conciencia, puede haber, como digo, diferentes formas de enfocarlo, ¿no? Porque cuando estamos midiendo el estado de conciencia, alguien quiere de repente definir el estado de conciencia. Y vamos a definir el estado de conciencia, esa va a ser la definición operacional. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver cómo está su escala de Comas-Glasgow,
que nos va a representar el nivel de conciencia, y entonces la definición operacional sería, ¿no?, nivel de conciencia del individuo medida según la escala, ¿no? Y las dimensiones o categorías serían estas: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motriz, ¿no? Eso lo habíamos mencionado como ejemplo, pero acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo obtenido de alguno de mis asesorados. Más bien le agradezco su confianza. Él, por ejemplo, lo clasificó de este modo, ¿no? O sea, él utilizó un score para ver calidad de vida, ¿no? Y tenía varias dimensiones, ¿no? Funcionamiento cognitivo, funcionamiento emocional, físico y social, ¿no? Definió operacionalmente cada categoría. Y si se dan cuenta, el enfoque que él ha dado, no necesariamente, como comento, es incorrecto. Él hizo un enfoque que se lo planteó la universidad de donde. Y entonces, a veces, como digo, puede ser hasta antagónicas las clasificaciones. En mi opinión, yo preferiría, ¿no?, por ejemplo, aquí, esta variable, él puso como medio de verificación el cuestionario, lo que clasificaba, pero esto era la interpretación de la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, acomodándolo a este modo, ¿no?, la variable sería calidad de vida en estos tipos de pacientes, ¿no? Sí, definitivamente, el medio de verificación va a ser este Colse 16, pero la definición operacional sería esto, ¿no?, la calidad de vida en el paciente, ¿no?, con tal enfermedad, ¿no? El tipo va a ser, en realidad, según lo que nosotros vamos a plasmar aquí, igual, ¿no?, cualitativo más bien, ¿no?, ordinal. Aquí un pequeño error. Pero aquí lo que quería comentarles, ¿no?, esta variable tiene categorías o dimensiones, ¿no? La dimensión cognitiva, emocional, física y social. O sea, estas son dimensiones de la variable calidad de vida, ¿no? No son variables, podríamos llamarlo así, pero es más acertado describir a la variable como la variable total, ¿no?, y más bien categorizar las dimensiones, ¿no? Categorizar o dimensionar a la variable según funcionamiento cognitivo, funcionamiento emocional, funcionamiento físico. O sea, esa caería acá más bien, ¿no? Y ahí ya podríamos nosotros definir cada dimensión de estas, como puso acá, ¿no? El indicador sí va a ser muy parecido al valor final. Aquí en el indicador podríamos poner esto muy malo, 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 ¿no? Y el valor final, el 0 puntos, el punto de la escala, ¿no? 1 a 25. Entonces, en conclusión, para ir cerrando ya esta actividad, insisto en los puntos que había afirmado quien me antecedió. La operacionalización de las variables depende del tipo de estudio que vamos a elegir, o del diseño de estudio que vamos a elegir. De ahí van a nacer, en realidad, nuestras variables, van a dar la naturaleza de las variables, ¿no? Estas variables van a ser, generalmente, todos los estudios, aunque los descriptivos no llegan a cumplir todo esto, pero todos los estudios llegan a tener las variables independientes, dependientes e intervinientes, ¿no? Entonces, eso es un tipo de variable por función. Y eso generalmente no se llega a colocar en la tabla o matriz de operacionalización. Eso se llega a definir dentro del rubro variables del proyecto. Pero en la matriz lo que se coloca es el tipo, la naturaleza de la variable. Si es una variable cualitativa o si es una variable cuantitativa, ¿no? Y entonces, insisto, la operacionalización de la variable tiene que ser en una matriz como estábamos presentándolo, como se presentó también en la exposición. Y la idea es que va a variar según el tipo de estudio, como comentamos, y tienen estas columnas que yo les estoy presentando, porque me parece que es una forma completa de presentar y describir las variables, ¿no? Igual, cuando ustedes formulen sus proyectos, esto se va a ir nutriendo, ¿no? Se va a ir nutriendo. Yo les voy a pasar
el esquema, ¿no?, llenado, ¿no?, el esquema llenado, y para que tengan todas estas columnas. Pueden haber personas que estén totalmente de acuerdo, pueden haber algunas que estén en desacuerdo según lo que les enseñaron. Como insisto, no existe una clasificación única. En investigación hay todavía muchas cosas que se están, o que nunca se van a llegar a un acuerdo definitivo, porque todas tienen algo de verdad, ¿no? Entonces, solamente lo que queremos es como uniformizar criterios, ¿no? Así como queremos uniformizar criterios de la parte de los tipos y diseños de estudios en la primera clase, ahora lo que queremos es uniformizar criterios en la parte de cómo van a operacionalizar cuando hagan sus proyectos, ¿no? Entonces, tiene que ser con matriz, tiene que tener todas, o mejor dicho, columnas, ¿no? Va a haber una definición operacional, va a haber un tipo, un indicador, una escala o nivel de medición, valores finales, un medio de verificación, que sería mejor que esté precisado como fuente de instrumento. Bueno, no me está apareciendo. Y bueno, estimados alumnos, más bien les agradezco la atención, la paciencia. Probablemente ya la otra semana esté más recuperado. En realidad estoy evolucionando bien. Y la idea es de que vamos a reforzar un poco estas partes en los grupos. Y sí les invito a ya ir avanzando en la parte de su llenado de ficha de idea e ir identificando sus variables. No sé si hay alguna pregunta ahorita.